donde vamos a recordar de alguna manera lo que hoy celebra el mundo cristiano, por así decirlo, y que también nos recordaba nuestra hermana Noemi esta mañana en el WhatsApp que ha enviado al grupo, lo que celebra este mundo, y como decía Miguel, que si le preguntara a la mayoría no sabrían ni decirnos qué es lo que están celebrando, porque como nosotros decimos, más que religiosos son folclóricos. Y ahí nos quedamos. Nos referimos, como no, a la entrada triunfal en Jerusalén, esa presentación que hizo el Señor abiertamente al pueblo y a las autoridades de quién era Él. Y dice así la palabra del Señor en Lucas 19, a partir del versículo 28, leeremos del 28 al 44. Lucas 19, 28 y siguiente dice que dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama del Olivo, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en la cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte del Olivo, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús les respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Jesús lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieres, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a todos tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, y que nos tenga nuestra mente, nuestro corazón atentos al mensaje que trae para cada uno de nosotros. Decir que esta entrada triunfal en Jerusalén, como Mesías, nuestro Señor, la podemos encontrar, como veis que ya nos indican la misma lectura arriba, en negrilla, debajo del título, tanto en Mateo 21, como en Marcos 11, como en Juan 12. Nos dicen los comentaristas que lo más correcto sería hacer una lectura, como ellos dicen, y que tenemos algunos manuscritos, lo que conocemos como armonía de los cuatro evangelios, para así de una manera más visible ver lo que aporta cada uno de los evangelistas a este hecho, y de alguna manera tener una noción cronológica cómo acontecieron todos los hechos. Parece ser que en este caso es Marcos el que hace una cronología más correcta, pero que ya decimos cada uno aporta matices que no recogen posiblemente otros de los evangelistas. La presentación del Rey, ahora es cuando toca. Después de casi más de 3 años de ir predicando por toda la tierra de Israel, ahora el Rey va a hacer su presentación formal en la capital, en Jerusalén. El Rey que entra en Jerusalén hacia el triunfo a través de la cruz. No va a ser un triunfo del que estamos acostumbrados a ver o a escuchar, de tema militar, sino que va a ser un triunfo a través de la cruz. Y el Señor va a entrar de una forma frontal, y lo digo así porque va a ser
de una forma totalmente abierta y descubierta hacia esas autoridades religiosas que por más de 3 años se habían opuesto a la evidencia de la verdad que Jesús había estado demostrando al pueblo, y como si en otras maneras, de otros momentos, el Señor tuvo que incluso mandar a otros que se fueran, o él mismo se marchó para no dar lugar a que le encumbraran como el rey que querían y pasar de alguna manera encubierto hasta el momento que el Señor tenía determinado para que fuera presentado como el rey Mesías. Por esta entrada a triunfar en Jerusalén, cuando las multitudes enfervorizadas le aclamaban: Hosana al que viene en nombre del Señor, estaba en sus mentes y en sus corazones el establecimiento terrenal del reino del Mesías, ese reino político que el Señor en diferentes momentos había dicho que su reino no era de este mundo, y ellos no entendían. Y por eso Lucas, que es el único que a partir del versículo 40 recoge estos versículos, esta narración, por eso decimos que poco después vemos cómo esta gente que le vitoreaba: bendito el que viene del Señor, Hosana, en el nombre del Señor, pocos días después, cuando ven que no se cumple lo que ellos pretendían, lo que ellos esperaban de este Mesías político, de este rey que venía a derrotar a los romanos y a instaurar de nuevo el reino de Israel, los mismos, prácticamente, todos claman a grandes voz: crucifícale. Incluso el gobernador romano que estaba allí, Pilato, que quiso entregarle a otro preso porque no encontraba en él delito de muerte, ellos, empujados por los líderes religiosos que ya habían predeterminado que la única solución al problema era eliminarlo, aún con testigos falsos, gritan a gran voz: crucifícale, crucifícale. Vamos a ir saltando en la lectura en los 4 evangelios, de alguna manera, para ver esta armonía. No hace falta que vayáis buscándolo, porque son versículos sueltos y yo iré leyéndolos, iremos viendo lo que nos aporta a la historia y a la lectura. Vamos a empezar primero en Juan, unos capítulos antes, ¿verdad? En el capítulo 11, donde vamos a leer el versículo 45, 46, 53, 55 y del 12, capítulo 12 del 1 y del 9 al 11, para ver el preámbulo donde así nos encontramos. Así que empezamos en Juan 11, 45 y siguiente que hemos mencionado. Dice que entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Estaban hablando de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Pero algunos de ellos, de los judíos, fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Y qué hicieron los judíos, los fariseos, los líderes religiosos? Dice que así, desde aquel día, acordaron en matarle. No encontramos otra solución para quitarse de este problema. Dice el versículo 55, también desde el capítulo 11 de Juan, que estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron desde aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Hablando de Jesús. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen y así poder ejecutarlo como habían ya determinado. 6 días antes de la Pascua, en el capítulo 12, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y nos dice a partir del versículo 9, que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien habían resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Este es el preámbulo a la entrada triunfal en Jerusalén. Esta es la disposición que tenían los líderes religiosos contra Jesús.
viendo que todo el mundo se iba a traer y que ellos perdían la capacidad que tenían de poder sobre el pueblo. Lucas 19, que hemos leído, el 28 al 30. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en la cual ni un hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Jesús bajaba con sus discípulos hacia Jerusalén, llegando a estas dos poblaciones que decimos, Betfagé y Betania, que nos dicen que estaban al oriente de Jerusalén, y como hemos leído en Juan 12:1, unos 6 días antes de la Pascua. Y estando ya muy cerca de Jerusalén, como unos 3 kilómetros, Jesús envía a 2 de sus discípulos a una función especial, predeterminada por el Padre y el Hijo. Deben ir a traer un animal que iban a encontrar en un sitio determinado, de una forma determinada, para que él entrara montado sobre él como un rey en Jerusalén. Y hace una apreciación aquí Lucas, y también recogen los otros evangelistas, que sería un pollino sobre el cual nadie se ha sentado jamás, reservado para un servicio específico, para un uso dedicado al Señor. Si tuviéramos tiempo, podríamos ir al Antiguo Testamento, tanto a Números 19 como Deuteronomio 21, incluso a 1 de Samuel 6, donde encontramos allí que había animales que iban determinados para el uso de Dios, los cuales, aparte, como ya sabemos, que no podían tener ningún tipo de lesión o de tara, no se le podía poner yugo, no se podía montar en ellos, ni ponerle ningún tipo de cabalgadura, porque estaban separados para el uso sagrado para el Señor. Y con esto queremos decir que el Señor entró también con un animal que no era suyo. Entraba como un rey en una cabalgadura prestada. Y hacemos también memoria que pasado apenas una semana también tuvo que hacer uso de algo prestado para él, que fue la tumba. Aquella tumba que tampoco le pertenecía, y aquella tumba que también estaba allí excavada y que estaba preparada para él. En los planes del Señor no hay nada fortuito, no hay nada dejado al azar, todo es cuidadosamente planificado, ordenado y exactamente si se hace oportunamente. Dice Marcos 11:3, siguiendo con el relato, una vez mandados estos 2 discípulos, van a ser mandados, antes de que ser mandados, dice: y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor necesita y que luego lo devolverá. Fueron así los discípulos, nos sigue narrando Lucas en 19, 32 y 33, que fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataron el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y Marcos 11:6 nos dice que ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Estos 2 discípulos, que no sabemos el nombre de ellos, iban a hacer lo que el Señor lo había enviado. Entendemos que llegaron allí, encontraron el pollino, como el Señor lo había dicho, y estando allí, pues sus dueños les preguntaron que qué hacían. Nadie alegremente iba a dejar que alguien se lleve un animal que no era poca cosa, ¿verdad? Un animal de trabajo que costaría un precio, pues alegremente, sin saber qué van a hacer con él. Y su contestación pues fue lo que el Señor le había dicho: hacemos esto porque el Señor lo necesita, y poco más. Pero no tuvieron reparo alguno en dejárselo, más aún cuando, como también dice que hemos leído, después de su uso se te será devuelto lo más rápido posible, como dicen otros.
o como también nos dice Mateo 21:3, los dueños tras recibir esta seguridad, ¿verdad?, permitieron entonces que se llevaran el pollino. Pero sobre todo aquella frase que pronunciaron estos dos discípulos: el Señor lo necesita. Era todo lo que tenían que saber los dueños del pollino, de este pequeño asno. ¿Cómo sabían esto de lo que iba a acontecer? ¿El Señor había hablado antes con ellos? Pues no lo sabemos. ¿Conocían al Señor? ¿Y quién era este profeta? Pues tampoco nos lo dice la Escritura. Pero podría ser eso, o podría ser el poder del Señor, simple y llanamente, su omnisciencia, su capacidad de poder. No nos extrañaría también saber que estos dueños del pollino conocerían a Jesús. ¿Cuántas veces habría ido por allí? ¿Habría predicado? ¿Lo habrían visto? Las masas. Porque el Señor entra en Jerusalén, pero no tenemos que olvidarnos que no es la primera vez que había entrado. En Jesús se le conocía muy bien en Jerusalén y en el templo. Dice Lucas 19:35, y lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Se cumplió la orden que el Señor les dio, le llevaron a este pequeño animal, y cuando el Señor estaba delante de él, ellos, entendemos que estaba desnudo, sin montura, el animal, se quitaron sus mantos, lo pusieron sobre el animal, y Jesús, ayudado de ellos, pues mismo se aupó a él y se montó sobre él para entrar en Jerusalén como un rey. El Señor no entró en la ciudad como militar para conquistarle a los romanos la ciudad y quitársela, porque si hubiera sido así, si los romanos hubieran tenido el mínimo atisbo de que Jesús entraba allí como un rey militar con tropas para ocupar la ciudad, ¿creéis que hubieran quedado quietos? ¿No hubieran mandado a alguna de sus legiones para intervenir? No le temieron en momento alguno, porque entendían que era tema religioso y que no había que tener ningún temor por aquello. No creían que fuera una amenaza. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo voluntariamente, con toda la valentía que se necesita para hacer esto, se acercó manso y humilde a los que iban a crucificarle y a clavarlo en la cruz. Ese es el Rey que presenta el Evangelio. Ese es el Rey que dio la vida por ti y por mí. Ese es el Rey que era Rey no por imposición humana, sino por designio divino. Es el Rey que fue valiente para salvarnos a ti y a mí. Dice Mateo 21, 4 y 5, que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, haciendo mención al profeta Zacarías, capítulo 9, cuando dijo: decida a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El rey de Sión, el rey de Israel, entra a Jerusalén. Las palabras de Zacarías son expresamente 9:9, como hemos dicho: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El rey de Israel. Solamente hace esta apreciación Mateo porque entiende desde el punto de vista que su evangelio es más especialmente para el pueblo judío, aunque también para nosotros, que este sentido, este conocimiento del verdadero rey de Israel, esta entrada triunfal, tendría sentido especialmente para ellos, que conocían las profecías, que conocían la Escritura y que conocían también lo que se escribía acerca de él. Mira, tu rey viene a ti, el mensaje gozoso que hace el Evangelio, para que cada uno de nosotros estemos expectantes viendo la noticia que traía aquella multitud gritando, enfervorecida, a raíz de lo que estaban viendo. Nos dicen también los comentaristas que, a diferencia de los reyes que conocemos en este mundo,
Jesús vino no para hacerse rico, no para gobernarnos desde el punto de vista terrenal, no para hacerse poderoso y ejercer poder sobre sus súbditos, ni mucho menos. El Señor venía, como hemos leído, es un rey manso, dulce, apacible, lleno de gracia y misericordia, y especialmente de amor, que fue montado en un asno, un animal manso y humilde, sin pretensión alguna, para entrar en Jerusalén. No entró en Jerusalén montado en un corcel de guerra, ni siquiera en un potro deslumbrante, sino como un rey manso y humilde. Nos dicen los historiadores que las entradas triunfales que acometían los ejércitos cuando habían hecho una campaña y volvían victoriosos de ella eran dignos de poco menos de una película esta que vemos de Romanos. Y así era. Volvían las tropas con los carros, con los caballos, con los grupos de infantería, portando todo lo que habían conseguido en las batallas de tesoros y de todo lo que habían podido conseguir, y también con todos los prisioneros de guerra, todos los esclavos y todas las posesiones que le podían haber quitado a los que habían conquistado, a los que habían tenido la guerra contra ellos. Nos dice que estas entradas triunfales en Roma, de la época, podía incluso llegar a durar días, entrando los ejércitos con todo lo que les acompañaba, y esos grupos también de tambores y de cornetas, tocando, y el estruendo de la gente de júbilo, de volver a ver a sus tropas volviendo victoriosas de la batalla. Pero este rey, como hemos dicho, no es un rey de voluntad de hombre, sino voluntad de Dios, y Jesús es el rey más grande que ha podido existir y que va a existir, y a la vez es más humilde, excelso y sobre todo sencillo, manso y humilde, como él mismo se calificaba, cabalgando en un animal humilde, sin pretensiones algunas. Pero también decir una cosa, que cabalgaba, como hemos dicho, no hacia la victoria desde el punto de vista terrenal, no hacia la victoria que pensaban aquellos que le gritaban cuando entraba en Jerusalén, sino la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Una victoria no solamente para sí mismo, sino para todos los que quieren ser su pueblo, que son los que creen en él. No obliga a nadie a ser su súbdito. No obliga a nadie a que le dé pleitesía. Se postra como se enseña como nuestro rey, y nosotros tenemos la capacidad de creer en él y ser sus súbditos, sus servidores, y a través de alcanzar la vida eterna y la salvación, o, como lleva haciendo este mundo por siglos, no creer en él y no querer saber nada de él. Dice Juan 12:16 que estas cosas no las entendían sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de todas estas cosas escritas acerca de él y de lo que había hecho. No entendían. En parte no tenían tampoco la luz de las Escrituras que tenemos nosotros, aunque sí tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían la capacidad de entender qué es lo que estaba aconteciendo allí. Acordémonos aún después de la resurrección de los muertos. ¿Cómo le preguntaron, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor tiene que contestarle, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, como también nos ha estado recordando nuestro hermano Miguel antes. No entendían que este Mesías debía que entrar como un rey que iba a sufrir en la cruz por cada uno de nosotros, por el pecado del mundo. Aún las mujeres, cuando fueron corriendo al sepulcro y lo encontraron vacío y volvieron y dieron las nuevas, para ellos sí eran palabras de locura, no entendían qué es lo que estaba pasando allí. Y se veis, hermanos, que esto para nosotros, especialmente, y también para que los que nos acompañáis en esta mañana, que aún no habéis dado el paso de ser súbditos del Rey, para nosotros es una lección en la que tenemos que tener presente la importancia del conocimiento de la palabra del Señor.
En tanto en cuanto más conozcamos, más vamos a entender y nuestra fe va a ser más fuerte y vamos a poder acometer los embates de esta vida con mayor seguridad, aferrados a la fe que nos lleva a la victoria de Cristo. Y como decía en la lectura, cuando fue crucificado y resucitado de entre los muertos, una vez resucitado tuvo que estar por 40 días con sus discípulos enseñándoles acerca del reino. La necesidad que tenían estos hombres de que fueran enseñados de todo lo que iba a acontecer, de todo lo que había acontecido, y como el día de Pentecostés, cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo y entró a morar en ellos, por fin entendieron que Jesús, a través de todas estas señales, de toda esta enseñanza del Señor Jesucristo, por fin entendieron que Jesús no sería coronado aquí en la tierra, sino en el cielo, donde estaba su verdadero reino. Dice Lucas 37, en el capítulo 19, que cuando llegaron ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Toda la multitud, no solo los que le acompañaban su núcleo más cercano de discípulos, sino todas aquellas, como he leído en Juan, que habían ido cuando habían escuchado que Jesús estaba en Betania y que venían de todas las partes del mundo a la Pascua de los judíos a Jerusalén, y escucharon que estaba allí Jesús, ese profeta que había resucitado a Lázaro. Subieron para ver quién era, para conocerlo, y dicen aquí que daban grandes voces por todas las maravillas que habían visto y lo que los discípulos narraban de él, como luego también veremos. Iban a conocer a aquel tan poderoso que aún había vencido la muerte y había resucitado a Lázaro después de llevar días muertos. Dice Mateo 21:8, y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Adoración, alabanza y honra al único y verdadero Rey. El único verdadero Rey. Tendían aquello que posiblemente nosotros no lo entendemos, pero para ellos lanzar sus mantos al camino para que los pisara primero el asno con Jesús encima y después posiblemente la multitud hasta que pudieran recogerlo, era un acto de despojarse de algo muy valioso para ellos, porque la ropa, los mantos en aquella época, y más para el pueblo, para la plebe, era una cosa de alto costo para ellos. Y se desprendían de ella sin darle más valor y la lanzaban a los pies del camino. Y también nos dice aquí que arrancaban ramas de los árboles y los lanzaban para que hacerle a modo de alfombra pudieran pasar sobre ella. Y nos dice la Escritura, haciendo mención en Segunda de Reyes 9:13, que así también hicieron con el rey Jehú, cuando entró, más aún honrando al verdadero rey, al Rey de Reyes, a Jesús entrando en Jerusalén. Y Juan aporta otro detalle más, en 12:13, que dice que tomaron ramas de las palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bueno, nuestro hermano Tony ya nos ha dado una pincelada sobre el tema de este salmo tan precioso que recoge la entrada triunfal en Jerusalén en parte, ¿verdad? Y vemos aquí a la gente fervorizada, cogiendo estas palmeras, salían a recibirle, aclamándole. También nos dicen que era un momento de júbilo inmenso para todos. Y ahora nos preguntamos, hermanos, ¿dónde están el Sanedrín? ¿Dónde están aquellos que dijeron al pueblo que si se enteraba por dónde andaba Jesús, se lo dijeran porque iban a apresarlo, para matarlo? ¿Dónde estaban? No hay mención de ellos. Y todo el mundo subió, aparte de los que bajaban ya con ellos, todo el mundo salió y subió por el camino desde Jerusalén hacia ellos para aclamarle con gran gozo. La multitud agitó ramas de palmera a muestra de regocijo y triunfo. Por fin la victoria que esperaba todo el pueblo de Israel.
por fin la prosperidad, la salvación, concebida en términos terrenales, eso sí. Parecía segura que aquel hombre que resucitó a alguien de la tumba tendría también la capacidad suficiente para agrupar al pueblo y luchar y derrotar a los romanos. Los judíos seguían gritando, mientras en sus manos las ramas de árboles, de olivos, de palmera, agitaban y decían: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Hosana, que significa sálvanos, salva ahora, sálvanos te pedimos. Pero más pedían esta salvación por el yugo, ¿verdad?, que tenían de los romanos, esta súplica al Señor, que no por el verdadero sentido de la entrada triunfal del verdadero rey, que iba directo no al palacio presidencial, no al trono, para pedir vasallaje, sino iba directo a la cruz para ser él el vasallo, para ser el siervo, para ser el cordero que iba a morir por ti y por mí y por el pecado del mundo. Estos le pedían a él: te suplicamos, oh Señor, que nos salve ahora, pero no en el sentido que el Señor quería. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nos dice también el Salmo 118 que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Y todo esto que gritaban a gran voz, a cara descubierta de todo el mundo, que él era el rey, que venía a salvarlo, cuando entendieron que ese rey no era el rey que ellos esperaban, el hijo de David, sino que era un rey manso y humilde, para nada violento, que no se opuso nunca a las decisiones del hombre en esta semana de pasión, sino que él se veía que iba cumpliendo con lo que el Padre así había establecido. Cuando vieron que éste no iba a restaurar el reino aquí en la tierra, estos mismos se volvieron hacia él y gritaban: crucifícale, crucifícale. Por eso, más adelante no nos sorprende cómo Lucas recoge su último versículo, cómo Jesús lloraba sobre Jerusalén, viendo la incapacidad que tenían de reconocer quién era Él y cuál era el mensaje que les traía. Y de Juan 12, 17 y 18, que da un testimonio a la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que Él había hecho esta señal. Señal prodigiosa para todos, enfervorizados, sabiendo que le decían que aquel hombre había resucitado de los muertos a alguien. Ese testimonio que daban unos a otros, especialmente su círculo más cercano, a todos los que preguntaban, daban testimonio de lo que habían visto con sus propios ojos. Y hoy en día nosotros, a través de la palabra, seguimos dando testimonio de lo que aquellos que fueron testigos oculares vieron y el Espíritu Santo dejó escrito en la palabra del Señor, para también deciros a este mundo que el Señor, manso y humilde, entró en Jerusalén un día que hoy se celebra para entrar como rey, pero para morir en la cruz, para dar su vida en expiación por cada uno de nosotros que aceptamos ese hecho, esa sangre derramada para cubrirnos del pecado y así pedir perdón y en su gloria poder también ser rescatados. Dice Juan 12, 19, pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Se refieren en este versículo los fariseos entre sí. Si la facción más dura, la facción más agresiva, más radical de los fariseos, aquellos otros que no estaban tan en contra de Jesús, incluso sabemos de algunos, ¿verdad?, como José de Arimatea, que eran
creyentes que seguían al Señor y que estaban dilatando en el tiempo que ellos lo apresasen y que ellos lo matasen como querían la facción más dura, y ellos le recriminan, esta facción dura le recrimina lo que está pasando. Ya veis lo que hemos conseguido, nada. Y mirad el mundo como va a traer todo el mundo que se encontraba allí, todos aquellos que gritaban Hosana, se había apartado de ellos, ¿verdad?, de los fariseos, y los fariseos obviamente estaban furiosos en ese sentido porque habían perdido la capacidad de poder hacia el pueblo. Debemos observar el contraste entre los fariseos y la multitud. Y como decíamos antes, ¿qué ha pasado? De esa orden de entregar al Señor, en cuanto lo vieran, lo estaba viendo una gran multitud. Calculad, hermanos, que nos dicen los historiadores que para el momento de la Pascua en Jerusalén podría haber varios millones de judíos reunidos, que subían de toda la diáspora, de todos los países donde estaban desperdigados, y subían en ese momento de celebración. Había muchísima gente allí. ¿Por qué no lo prendieron si lo estaban viendo todos y ellos mismos también? Estaban llenos de envidia, frustración, sintiéndose desesperados y, como no, también asustados, sabiendo que habían perdido la batalla con Jesús. Ya poco podían hacer. El propósito de Jesús no era simplemente que todo el mundo fuera tras Él, para nada. El Señor lo que quiere es que vayamos tras Él para ser salvos de nuestros pecados y para alcanzar la salvación y la vida eterna. Nos dice el mismo Juan en 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estos fariseos que estaban ya poco menos que desesperados, como hemos dicho, que procuraban matarle, que intentaban ocasión para ajusticiarlo, que en alguna ocasión, como sabemos, incluso tomaron piedras para apedrearle y el Señor salió en medio de ellos. No tenían otra solución para acabar con Él que la muerte. Y nos dice también la Escritura que tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús, pero decían entre ellos en el Sanedrín, no durante la fiesta, para no que se haga alboroto o tumulto en el pueblo. Pero sabéis una cosa, que ellos no estaban marcando los tiempos de lo que iba a acontecer, que los tiempos los estaba marcando el Señor. Los planes de Dios se ejecutan porque el Señor así lo quiere. Dice Lucas 19, 39 y 40 que algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tu discípulo. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Una verdad que no puede ser callada. Una verdad que a ojos de todos los que había allí era imposible negarla. ¿Cómo se atreven estos, que lo reconocen como maestro, a decirle, a reprender a sus discípulos, pues que están gritando enfervorizadamente lo que corresponde? Y el Señor solo tiene que corregirle, diciéndole que finalmente ha llegado el momento en que todo el mundo debe saber que el Rey está aquí, que el Rey se ha presentado y que el Rey va a entrar en Jerusalén. Nada podía acallar ese clamor que se oía de parte de los discípulos. Y llegamos a Lucas 41 a 44, donde nos relata esos momentos de tristeza amarga. Dice: cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús al verla lloró sobre ella amargamente. Nos dice que es un sentimiento de profunda tristeza,
viendo lo que se presentaba delante de ella y cómo ellos iban a responder. Diciendo: oh, si tú también conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tu hijo dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, haciendo referencia también al Salmo 139:9. Lloró amargamente el Señor viendo lo que iba a acontecer. Qué contraste más grande, ¿verdad, hermano?, entre el júbilo de las multitudes, de todos los discípulos que estaban allí y todos los judíos que seguían alabándole y adorándole, honrándole, y esos momentos de profunda tristeza de Jesús, porque lloró sobre esta ciudad por el hecho que iba a acontecer. Diciendo: oh, si tú también conocieras al menos este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tu ojo. Hermanos, la palabra nos aclara cuando algo no lo tenemos claro, valga la redundancia. Dice Hechos 3:17, primer mensaje de Pedro, después de hacer toda la defensa que hizo, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y para aclarárnoslo más aún, esta ignorancia que tenían el pueblo y los gobernantes, nos dice Pablo en 1 Corintios 8, sin embargo, no conocían porque no querían. El Señor le ha dado la capacidad a todo hombre de conocer si quiere. Si no quiere, no. Va a conocer porque de motu propio, ¿verdad?, no va a querer así hacerlo. Mas también nos dice Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Por eso lloraba el Señor, porque viendo el momento que se le presentaba al pueblo y a Jerusalén especialmente, no iban a querer, y sabía cuál iba a ser el destino de cada uno de ellos. Estas palabras, ¿verdad?, también nos resuenan como los profetas se las decían al pueblo antes de las invasiones de los babilonios, especialmente Isaías, Ezequías, cuando volvían su espalda al Señor. No querían conocer el tiempo de su visitación, no querían conocerlo. No querían conocerlo. Y nos recuerda Juan en el Evangelio, en su capítulo 1, a partir del versículo 9, hablando de Jesús, dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que sí aceptan, los que sí quieren conocer, los que sí quieren entender. Mateo 21:10 nos dice que cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Quién es este? Ya hemos hecho mención antes como dan testimonio de él. Pero no es que no lo conocieran muchos de los que había allí, es que le habían visto entrar apenas acompañado por una docena de discípulos cuando iba a Jerusalén y a estar allí. Y ahora lo ven entrar como un rey montado sobre un animal de carga, y como las multitudes le aclaman, le arrojan sus mantos, las ramas, y tenían que dar contestación a esa pregunta: ¿quién es este? Para tener conocimiento de él. Y luego Mateo también nos dice que una vez que estaba en el templo, 21:14, que vinieron a él ciegos y cojos y los sanó a todos. Seguía haciendo milagros el Señor, seguía librando al hombre del pecado y de la lagra del pecado que llevamos en nuestro cuerpo.
Y dice también Mateo 21:15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía Jesús, y los muchachos aclamando en el templo diciendo Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oye lo que dicen estos? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste? Salmo 8:2, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y no quisieron conocer. Y a los muchachos que aclamaban en el templo y a todos los que veían en la entrada a Jerusalén, Hosana, el que viene en nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, se conocieron, dieron honra y adoración al Rey. Dice Mateo que se indignaron viendo lo que estaba aconteciendo. Y le dijeron, oye lo que dicen estos, y Jesús le dijo, sí. Y el Señor, sabiendo que eran doctores de la ley, que deberían de conocerla, dice, nunca leíste, ¿verdad? Salmo 8:2. De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Dice la lectura de este salmo en la Nueva Biblia Viva. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Has enseñado a los pequeños y a los niños de pecho a rendirte perfecta alabanza. Que su ejemplo avergüence a tu enemigo. Que un niño apenas destetado tenga la capacidad de reconocer quién es el Señor y lo alabe. Y estos doctores de la ley, en vez de alabarlo, se indignaron viendo las maravillas que hacía el Señor. Y hermanos y amigos, y para terminar esta mañana, recordar en este día que el Señor entró en Jerusalén para presentarse como el Rey, pero como el Rey sufriente, el Rey manso, humilde, que tuvo que entregarse en la cruz, como antes también hemos escuchado algunos de nuestros hermanos, Juan 3:16, de qué manera amó Dios a este mundo que no quiere saber nada de él, no quiere conocerlo. ¿Cómo lo amó tanto? ¿Cómo sigue amándolo? Viendo las maravillas que hacía, y como decía Pablo en Corintios, y sin embargo no conocían porque no querían. Y dice Juan 3:19-21, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y dice Marcos, para terminar el relato, que habiendo mirado alrededor, una vez que ya entró Jesús en Jerusalén, y viendo todas las cosas, y como ya anochecía, se fue de nuevo a Betania, donde tenía allí el aposento, con los 12. El Rey ha sido presentado. Y ahora ya cada uno, en conciencia, con el conocimiento que el Señor nos ha dado, suficiente, como hemos visto aquí, tenemos o bien que regocijarnos y reconocerle como nuestro único suficiente Salvador y Rey, o no querer saber nada de Él, no conocerlo, incluso como estos fariseos que se pusieron en contra de Él. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que nos haga estar gozosos por la presentación del Rey a este mundo y saber que de igual manera Él vendrá, como nos ha dicho nuestro hermano Miguel antes, también a presentarse de nuevo triunfante en este mundo por segunda vez. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.